Se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco en España. En el poder durante cerca de 40 años, luego de una sangrienta guerra civil, Franco marcó el siglo XX del territorio ibérico, sumiendo el país bajo un régimen militar católico centrado en su figura y que se cobró más de 500.000 de vidas. Desde los bombardeos de Guernica hasta varios años de hambre nacional y pasando también por el asesinato de miles de civiles, incluidos personajes de la cultura como Federico García Lorca. Franco dejó huella en España y su recuerdo sigue generando división en el país. Por eso el análisis es con José Luis Aguilar López Barajas, doctor en Historia, especialista en Historia de las dictaduras europeas del siglo XX, el franquismo en España y las dictaduras de Europa del Este. Muchas gracias, José Luis, por estar en France 24. Muchas gracias por la invitación. Pues comencemos. ¿Quién fue Francisco Franco y cómo pudo su dictadura extenderse más allá de la caída de los que llegaron a ser sus aliados, Adolf Hitler en Alemania o Benito Mussolini en Italia? Bueno, Francisco Franco es, en primer lugar, un militar africanista que venía de la etapa colonial en la cual España intervino en el norte de África para asentar sus dominios coloniales. Él se forja ahí y forja ahí un carácter militarista contra la política tradicional, que pensaba que eran los militares los que podían encauzar una situación y que en torno a la guerra civil hace alianza clara con los fascismos, de tal forma que si el franquismo se hubiera acabado en 1945, nadie tendría duda de que Franco es un fascista más y que el franquismo es un fascismo más. Lo que pasa es que tuvo una coyuntura diferente que fundamentalmente se vio, digamos, beneficiada por el inicio de la Guerra Fría. Y en el inicio de la Guerra Fría, Franco jugó la carta anticomunista, jugó la carta de hacer ver a los aliados que habían luchado contra los fascismos y que ahora tenían un nuevo enemigo comunista, que él había sido el primero en vencer a los comunistas, lo cual era mentira porque nunca hubo un intento de establecer un régimen comunista en España, y eso fue lo que hizo, lo que posibilitó que se mantuviera en el poder durante 30 años después de la muerte de Hitler y de Mussolini. Bueno, el régimen de Franco comenzó en 1939, después de su golpe de Estado, luego de 3 años de guerra civil. España tiene las pruebas de varias atrocidades cometidas por él. Nunca fue la misma después del paso de Franco. Es un sector que saca a relucir el denominado milagro español de los años 60. ¿Por qué algunos hoy todavía lo defienden? Bueno, es interesante esa cuestión y interesante verlo a nivel sociológico de la sociedad española. Si hubiéramos tenido esta conversación hace 10 años, mi respuesta hubiera sido muy diferente y, digamos, se hubiera inclinado a decir que la sociedad española había pasado página y que había una especie de condena general. Pero ha habido una especie de péndulo que fundamentalmente, como decía ahí en la cabecera, afecta a la generación más joven, y que yo creo que fundamentalmente viene por la crisis de la clase media general, por la falta de oportunidades y comentaría también una brecha de género grande que hace que los jóvenes de la generación Z, y cuando digo los jóvenes me refiero a los niños y jóvenes adolescentes, vean toda su, digamos, trayectoria vital en crisis y se lancen a buscar ciertas o supuestas glorias pasadas que encuentran en algunos aspectos del régimen de Franco, ¿no? Y de tal forma que ha quedado para esa generación como lo contestatario. Lo rebelde es oponerse al relato antifranquista y defender algunas supuestas benevolencias del régimen de Franco. Y eso supone fundamentalmente un fracaso educativo y un fracaso cívico por parte nuestra, y ahí nos metemos todos, porque no hemos hecho bien nuestro trabajo si tenemos a chavales de 20 y 25 años, que son la edad de mis alumnos, que están reivindicando dimensiones positivas de la dictadura de Franco, cuando en realidad, si nos vamos a los datos, la dictadura de Franco no hace nada que no pase en otros países del entorno. Es decir, es verdad que hubo una recuperación económica, pero también la hubo en Francia, también la hubo en Alemania y también la hubo en las dictaduras comunistas, y en el régimen de Franco se dio con mucha menor amplitud. Es decir, ese supuesto milagro entra dentro de un contexto global en el que todos los países estaban avanzando y el franquismo avanzó, pero en mucha menor medida. Con lo cual, eso es uno de los mitos a desterrar, y el milagro económico no es tal, sino es una especie de subida en el carro de una tendencia mucho más amplia. Pero además suelen exhibir los que defienden a Franco la construcción de obras públicas, que habla acerca de cómo hay una cierta melancolía, ¿no?, por esa época de fascismo que
También es hoy una época de mucho dolor para las víctimas que siguen tratando de exhumar cuerpos, que siguen tratando de encontrar a sus desaparecidos. ¿Cómo fue esa transición de España a la democracia después de la muerte de Franco en el 75? Bueno, la transición creo que hay que valorarla positivamente porque las fuerzas antifranquistas, las fuerzas democráticas, estaban en una posición muy de desventaja. El aparato franquista, empezando por el ejército, controlaba todos los resortes del Estado. Y en ese sentido, que se consiguiera una democracia plena, porque la democracia española tiene muchos problemas, pero es una democracia plena y consolidada, es un éxito. Pero es un éxito que se hizo no sin dolor y con muchos precios a pagar. Y uno de ellos fue la ley de amnistía, que se aprobó en 1977 y que quería, digamos, establecer una especie de punto cero a partir del cual edificar una democracia. Pero en ese punto cero salieron de las cárceles los antifranquistas, pero también se exoneró de perseguir los crímenes de los victimarios, los verdugos franquistas que habían estado en el poder desde 1939. En ese sentido hay mucho que revisar y el Gobierno ha hecho con la Ley de Memoria Democrática algunos pasos en ese sentido, pero da la impresión de que aún queda mucho por hacer, ¿no? Y vemos en estos días cómo hay un proyecto para la resignificación del Valle de los Caídos, que era el monumento en el que Franco estuvo enterrado y que es un monumento gigantesco a la victoria de la Guerra Civil, aunque se quisiera vender como un monumento a la reconciliación, que con los intentos de resignificación ha tenido una contestación por parte de sectores conservadores, de la derecha y de los jóvenes, que están planteando que el valle no se debería de tocar, lo cual supone, digamos, incluso para la gente católica, asociar una fe que es absolutamente legítima y con la que no hay ningún problema, a un régimen que causó decenas de miles de muertos. Y eso yo creo que los propios católicos lo deberían repensar. Bueno, España fue un campo de pruebas para atrocidades que posteriormente se vieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué podríamos describir en pro de la memoria sobre estos años de dictadura? Sí, España entra dentro de toda la violencia del periodo de entreguerra y es casi como un punto de avanzadilla, por ejemplo, para los bombardeos masivos que se pusieron en marcha en muchas ciudades españolas. La más conocida es Guernica, pero no lo es en absoluto. Y en España, y esto es algo que parece que a veces se olvida, hubo campos de concentración. Evidentemente no eran campos de exterminio como los que se vieron en Europa del Este durante la Segunda Guerra Mundial, pero eran campos de concentración. Lo que también me parece importante, en el que España es no solo un campo de pruebas, sino un ejemplo de una tendencia más general, es cómo los militares que venían de África, que eran africanistas y que habían empleado todas tácticas de represión y de exterminio de la población, utilizaron las tácticas que se empleaban en África para reprimir a la propia población española, algo que ahora se debate si fue así en el caso alemán nacionalsocialista, porque buena parte de la élite, digamos, que tenía una proveniencia también de las colonias alemanas, pero que en el caso del franquismo tenemos un ejemplo claro y un ejemplo patente de cómo eso fue así. Y en ese sentido, no hay ninguna duda de que lo que llevó a cabo Franco y sus militares fueron crímenes de lesa humanidad y, como tal, pues deben ser juzgados y se debe cambiar todo lo que en la legislación, digamos, apunte en esa dirección. Bueno, la figura de Franco marca todavía la actualidad de la política española. El opositor Partido Popular tiene sus orígenes en una formación fundada por Manuel Fraga, líder franquista. ¿Cuál es la relación entonces del PP con la dictadura hoy? El PP tiene un problema porque, siendo un partido que evidentemente la proveniencia es esa que usted dice y su fundador era un ministro franquista, pasó por etapas en las cuales su relación con el franquismo parecía que había desaparecido. El presidente conservador de los años 90 y principios de los 2000, José María Aznar, empezó sus campañas políticas reivindicando a Manuel Azaña, que era el presidente de la Segunda República y era, por supuesto, todo lo contrario a Francisco Franco. Y en el año 2002, el Parlamento español se condenó también por parte del PP la dictadura franquista. Pero en estos años han pasado muchas cosas. Entre otras, ha pasado el auge de Vox, que es un partido que reivindica sin ambaje el legado franquista, y evidentemente el PP es consciente de que hay un caladero de sus votos que los va a perder si es demasiado tibio, si es demasiado, digamos,
antifranquista en ese sentido, con lo cual eso ha hecho que algunas de las figuras del Partido Popular hayan tenido declaraciones más ambiguas o declaraciones, digamos, casi de apoyo. Evidentemente una minoría, el Partido Popular no está en ese sentido tanto como Vox, pero que han hecho que, digamos, la ventana de Overton, que el péndulo se mueva en una dirección en la cual reivindicar aspectos del franquismo en un sentido positivo no son ya una excepción, sino que forman parte de la política española en 2025, lo cual es una cosa sobre la que teníamos que reflexionar y que es bastante preocupante. Bueno, y ahora desde el gobierno socialista se ha evitado realizar este jueves, digamos, un gran acto conmemorativo. El Ejecutivo lo que sí se ha esforzado es en realizar varios actos para homenajear no la figura de Franco, sino el final de su legado. ¿Cómo se vive para ti este aniversario en España? Bueno, el aniversario es ambiguo. Todo este año ha habido una campaña llamada España en Libertad que ha plagado por organización del gobierno muchos actos académicos de memoria pública, de reflexión, con debates con diferentes expertos, que culminan a día de hoy. Como digo, el legado es ambiguo porque esa campaña de España en Libertad, en un sentido es positivo, porque es positivo para todos los españoles pensar que, bueno, el dictador murió hace 50 años y un régimen como el que él defendió no ha vuelto. En ese sentido, recordarlo de esta forma está bien, aunque también habría que decir que la muerte del dictador no supone la llegada de la democracia, que el dictador se afanó en impedir, sino, digamos, la apertura de un proceso por el cual la sociedad española conquistó la democracia, que no fue una regalía de nadie. Eso, creo que recordar eso es la dimensión positiva. La dimensión negativa es que en este contexto, digamos que tenemos que pelearnos, tenemos que defender contextos o, digamos, cuestiones que hace 10 años eran absolutamente obvias para todo el mundo, como que Franco fue el que inició la guerra con un golpe de Estado a un gobierno legítimo. Así, eso a mí personalmente y a toda la gente que nos dedicamos a la historia y en general a muchos españoles nos causa profunda tristeza porque es, digamos, volver a un debate que creíamos superado y en ese sentido es bastante negativo el momento político y el momento histórico en el que nos encontramos ahora. Bueno, hablábamos hace un momento de este apoyo inusual e indignante para las víctimas al franquismo y el deseo de que algunos expresan de que vuelva una dictadura. Para finalizar, esto pareciera traducirse en apoyo electoral. El partido de la extrema derecha Vox llegó en julio a una intención de voto del 18,9%. Pensando en las elecciones de 2027, ¿es posible ver a la extrema derecha de nuevo en el poder en España? Bueno, me gustaría pensar que no. Y de nuevo, habría que decir que esto que está ocurriendo en España no es una cosa particular española, sino que parte de una tendencia general del auge de la extrema derecha. Me gustaría pensar que no y que las intenciones de voto, digamos, reflejan pues esa rebeldía de los jóvenes que declaran un apoyo a Vox que luego no se va a manifestar en un voto, pero es posible que nos encontremos en un escenario de ese cariz y no Vox como primer partido, eso creo que sería más o menos descartable, pero sí un Vox muy fuerte que aupe al PP como el primer partido, el partido más votado y que con esa fuerza haga, digamos, voltearse al PP hacia un escenario de una derecha más profunda y una derecha más casi antidemocrática, como yo calificaría a Vox, que, entre otras cosas, pues digamos que paralice todo lo que se está haciendo en la dimensión de ley de memoria democrática, de sumación de fosas comunes y de políticas de memoria que busquen reponer la historia, que busquen, digamos, ejemplificar o dar visión del franquismo como lo que fue y que retrocedamos en el tiempo pues varias décadas. Eso sería el escenario más preocupante.